Bueno, la pregunta que me hacía es, ¿qué cosas puedo decir de Perú que les sirvan a ustedes, los amigos colombianos? Así que preparé una presentación muy concreta y directa, que le he llamado las lecciones aprendidas. Bueno, la primera lección que hemos aprendido es tener bien claro qué cosa es lo que queremos alcanzar en el tema de incidencia en inversión en infancia. Como decía un amigo nuestro, uno no se puede comer un elefante de un solo bocado, tiene que comérselo por partes, y los vascos dicen con pan. Es decir, tenemos que avanzar en este tema por partes, saber qué queremos y buscar alcanzarlo. ¿De acuerdo? Y para eso hemos hecho un trabajo de recopilación de las experiencias de América Latina, qué se avanza, qué cosas se ha logrado en concreto, ¿no es cierto? Después podemos ver en concreto qué cosa es lo que nos hemos planteado como objetivo del trabajo de incidencia. La segunda lección tiene que ver con el proceso de trabajo para lograr que haya más inversión en los niños. Y tenemos lo que llamamos un sistema de monitoreo que tiene 8 pasos. La idea es que estos pasos se cumplan en los países para poder avanzar. Primero, tener un conocimiento del problema, es decir, un serio trabajo técnico, y un grupo impulsor, un grupo técnico que trabaje el tema a profundidad, porque trabajar temas de inversión, de gasto público, es cosa mayor. Nuestros interlocutores son funcionarios públicos de muy alto nivel técnico, que a veces asustan. Lo segundo es contribuir al debate. Tenemos un segundo nivel inicial. Tercero, poner el tema en agenda pública. Por ejemplo, en el caso de Colombia se ha avanzado significativamente en decir la prioridad para infancia es la primera infancia. Y esto tiene que llegar a los medios, tiene que llegar a los políticos, a quien toma decisiones. El cuarto paso, influir en quien toma las decisiones políticas. ¿Quién es quien influye? ¿Es el Parlamento? ¿Son los funcionarios de Hacienda? ¿Es el ministro de Economía, de Hacienda? ¿Es el responsable de la institución? El quinto nivel es producir cambios en las políticas públicas, pero lo entendemos como políticas públicas en general. Por ejemplo, la suscripción de la Convención de Derechos del Niño es una política pública de largo plazo, pero todavía no es operativa. O la aprobación del Código de Infancia, o políticas generales. El sexto paso es políticas públicas en implementación. O sea, políticas públicas que nosotros llamamos de gestión, cuestiones muy concretas. Por ejemplo, para el simulador, invertir en primera infancia para universalizar la educación inicial cuesta tanto, y queremos que eso se logre en concreto y que eso salga del presupuesto de los próximos 5 años, y que hayan las partidas presupuestales y que se apruebe una ley de presupuesto. Es decir, pasar de la declaración a la implementación en concreto. Nosotros tuvimos una experiencia terrible, y es que se aprobó un incremento significativo para los gastos en infancia y no había las cadenas presupuestales en el sistema de gestión de presupuesto que impedían que se destine fondos. Es decir, no había el mecanismo técnico administrativo. O sea, el siguiente paso es efectivamente medir los cambios en la vida de los niños. La pregunta que hacía el instituto: no basta construir escuelas, construir jardines, capacitar a mujeres, dar programas de alimentación, de nutrición. ¿Cómo cambia en concreto la situación de los niños? ¿Cuántos niños menos hay con desnutrición crónica? ¿Cuántos niños aprenden más comprensión lectora, razonamiento matemático? ¿Cuántos niños son más protegidos? ¿Cuántos niños son más felices? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos niños menos tenemos con anemia? Etcétera, etcétera, etcétera. Relacionar el gasto, la implementación de la política pública con cambios concretos en los niños.
Después vamos a regresar. Y por último, desarrollar el trabajo de sostenibilidad y vigilancia social. La pregunta que nos hacemos es: ¿dónde estamos en este proceso? Desde el punto de vista nuestro, nosotros estamos en el punto 6. Estamos en las políticas públicas en implementación. Los otros niveles se han avanzado y lo vamos a ver con calma, ¿no? Y para eso quería usar el siguiente esquema: ver qué se ha avanzado en políticas públicas de gestión e implementación, qué avances técnicos se han producido. Aquí hay una especie de agenda para las instituciones que hacen investigación, qué retos y desafíos, y finalmente algunas lecciones aprendidas. En políticas públicas, ¿qué se ha avanzado en concreto? Bueno, la suscripción por parte del Perú de la Convención, la aprobación del Código de Infancia, hay un acuerdo nacional, esta es una idea bien importante. Todos los partidos políticos, los gremios empresariales, los sindicatos, las iglesias, las instituciones representantes de la sociedad civil, etcétera, etcétera, han aprobado un acuerdo nacional, una política de Estado por la cual la prioridad es la inversión en infancia como política de largo plazo hasta el 2021. No solo como declaración, sino también con indicadores, como vamos a ver. Se ha avanzado el Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene un componente sobre inversión en infancia, el Plan de Igualdad de Oportunidades, que incluye todo el tema de exclusión, de discapacidad. Se ha avanzado también en mecanismos más específicos en relación a la priorización de infancia en el presupuesto público. Es parte de lo que se llaman los marcos macroeconómicos multianuales o los planes económicos de largo plazo. Se ha aprobado la Ley General de Educación, donde hay un componente importante de gasto para educación, 6% del PBI para educación. Se ha avanzado también en una política general, la universalización de la salud pública gratuita, como política general. Y hay otra serie de medidas más específicas, recursos directos para las escuelas por el FONDEP, recursos directos para las organizaciones locales de salud, que son organismos estatales y de sociedad civil que dan servicios de salud a nivel comunitario. Se ha avanzado en indicadores de inversión en infancia que permitan medir el gasto. Después lo vamos a ver. Y se aprobó una ley que es que el 30% del incremento del presupuesto de un año para otro debería ir para infancia, como parte del Acuerdo Nacional. Bueno, ya van 5 años en que no se pone en marcha esto, y todos los años tiene que salir en el Parlamento una ley que por este año se exonera de cumplir que el incremento se destina al 3%. Pero es una medida sumamente importante de política, ¿no? Ahí los funcionarios de Hacienda ya los veo todos los años justificando por qué no. Y también el proyecto educativo nacional, en el cual se señala que debe destinarse el 6% del PBI para educación, con incrementos del 0.5% anual, con prioridad para primera infancia. Es decir, se han aprobado un conjunto de políticas públicas en general. Como ven, hay problemas en la implementación, mucho de declaración. Política de gestión, yo diría que hay 3 muy concretas que sí tienen impacto y que están en proceso de implementación. La primera es el cambio de la lógica del presupuesto a lo que se llama presupuesto por resultados. ¿Cuánto gasto y qué impacto tiene sobre la condición de los niños? En Perú, como en muchos países, se está cambiando de la lógica de presupuesto por programas a presupuesto por resultados. Medir cómo está cambiando la situación de los niños, no cuánto gasto, sino cómo afecta eso a los niños. Esa es la medida de la eficiencia del gasto. La pregunta que hacía en la mañana. Se ha aprobado también como parte de los planes, de un plan estratégico para infancia. Está trabajando todo un sistema de monitoreo y seguimiento con líneas de base y después impacto, y la medida está del 30%. Eso a nivel de políticas públicas de gestión. Como ven, hay otros temas que hay que avanzar en concreto. A nivel técnico, y creo que aquí me voy a detener un poquito. O sea, ¿qué cosa es lo que se ha avanzado
digamos, ¿cuál sería la agenda de la academia o técnica necesaria para trabajar el tema? Primero, la visibilización de los niños en el presupuesto público, lo que se nos ha presentado hoy día, con los problemas y limitaciones que se encuentran. O sea, ¿cuánto invierte el Estado en infancia? Sin embargo, ahí hay un problema, una limitación. Una cosa es decir cuánto se gasta y otra cosa es qué impacto, qué resultado tiene ese gasto. O sea, relacionar gasto con mejora de las condiciones de los niños. En Perú hemos avanzado la visibilización y cómo evoluciona la situación de los niños, pero no hemos hecho la correlación. Es decir, cambio en la situación o bienestar de los niños, función de gasto, ¿no es cierto? Que haya un efecto causa. Es un tema complicado. Se ha avanzado a nivel nacional, se ha avanzado también en analizar indicadores de situación de los niños, pero en forma separada, como digo. Ya hay información bastante detallada de casi todos los indicadores, con series históricas del año 90, y queda pendiente se está trabajando en correlacionar el gasto con la situación. Se ha hecho un trabajo sumamente importante sobre los niños que nosotros llamamos invisibles, lo que conversábamos en la mañana con algunos de ustedes. Hay una parte importante de la población de niños que no aparecen en las estadísticas. Niños en calle, niños trabajadores, niños con discapacidad, niños que no tienen documentos de identidad. Y Colombia es una situación grave por el problema de desplazamiento. Nosotros estimamos que alrededor de un 10% de los niños no aparecen en las estadísticas. Hemos discutido ahora en la mañana y estamos entre 800 y 1.200.000 niños que no están registrados en Colombia. Hicimos un trabajo especial sobre ese tema. Hay la metodología y después se puede ver. Después los estudios costo, calidad, efectividad de educación, lo que hemos visto hoy día con primera infancia. ¿Cuánto cuesta el pleno derecho a la educación o primera infancia? Se ha hecho para educación, con mucho detalle. Se necesita un presupuesto 2.87 veces mayor al que se tiene en este momento. Y con un detalle muy grande, ustedes pueden tener, ¿no?, el famoso full que hemos venido conversando desde hace 3 años. Se ha avanzado en estudios específicos para algunos niños indígenas, pero hay una población bastante grande. Se han trabajado los indicadores de inversión en infancia de detalle, y aquí los muestro, están al final. Hay un acuerdo nacional en el Perú, que estos son los 13 indicadores en este nivel que permiten el seguimiento y la vigilancia de la inversión en infancia, y que las instituciones públicas y privadas los deben tomar como referencia. Hay algunos muy generales, como atención e infraestructura escolar. Hay otros muy específicos, cuántos niños están registrados o las atenciones a las madres gestantes. Estos son los indicadores. Entre paréntesis, UNICEF asumió el compromiso el 21 de septiembre de 2007 de trabajar una propuesta de indicadores de inversión en infancia para todos los países del mundo, y todavía no pagan la cuenta. Siempre se la recordamos. Bueno, se ha avanzado también en trabajar los presupuestos por resultados, o sea, cuánto gasto y los impactos. Los análisis de las encuestas de hogares. Hay estudios de detalle para niños trabajadores. 1 de cada 4 niños son trabajadores en Perú. Una situación bastante grave. Y estudios sobre pobreza e infancia. ¿Qué cosa es lo que no se ha hecho y que está pendiente? El estudio costo-calidad, efectividad para salud, no lo hemos hecho. Para primera infancia no lo hemos hecho, por eso estamos aprendiendo de ustedes. Alimentación y nutrición todavía no se ha hecho. Protección, el Sistema Nacional de Protección, especialmente contra violencia, abuso para los niños. El tema de salud, saneamiento no se ha trabajado. Para niños excluidos, niños con discapacidad, es decir, hay una agenda a trabajar a futuro. No hay estudios sobre niños en calle, que es un problema grave, y niños migrantes, igualmente para jóvenes, que es un problema grande, ¿no? Esto es lo mismo que antes. En términos de movilización social, o del tema social, ¿qué cosa es lo que se ha avanzado? Yo diría que un tema
clave es el acuerdo nacional, es decir, se ha logrado conformar un espacio donde todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales del país toman acuerdos sobre determinados temas. Hay 16 políticas de largo plazo, es decir, eso supone un tipo de relación entre las diferentes partes de la sociedad bastante complicada, porque todo se aprueba por consenso. La política 15 y 16 se refiere al tema de infancia, como política de largo plazo. Y realmente es anclar un tema para trabajar a largo plazo. El otro punto importante es la creación de una mesa de concertación, de lucha contra la pobreza, se llama, es decir, un espacio donde sociedad civil, Estado, cooperación internacional se encuentran para trabajar cosas muy específicas, lo que llamamos políticas públicas de gestión, ¿no? Hay otros temas, la Ley General de Educación, los CLAS, el proyecto educativo nacional, presupuestos participativos, una cosa bien interesante. Todos los municipios tienen la obligación de destinar parte de los recursos para presupuestos participativos, con participación de la sociedad organizada. Y ahí hay como prioridad el tema de infancia, ¿no? También se ha trabajado, hay programas con periodistas y con medios, porque hemos visto que hay un tema clave: no se va a invertir en infancia si es que el tema no está en los medios de comunicación. Hay experiencias muy interesantes en América Latina, yo rescato la de Nicaragua. 19 medios de comunicación están involucrados en apoyar todo lo que es el trabajo de incidencia en primera infancia, porque la distribución del gasto público es una guerra civil. ¿Por qué primero para los niños? ¿Por qué no armamento, carreteras, energía, cualquier otra cosa? Si es que no hay un trabajo con los medios, no es primero para ellos, ¿no? Bueno, esta es la política 16 de fortalecimiento, la política de largo plazo, y estos son los indicadores. Yo quisiera terminar con una lección que no está aquí aprendida, y es el poder compartir los avances que tiene un país y aprender de los otros países. Tenemos la suerte en Perú de poder aplicar el benchmarking, ¿se le suena? Es decir, aprender las mejores prácticas de los países de América Latina. ¿Qué me llevo yo de Colombia? El sistema de los parafiscales, el trabajo que están haciendo sobre primera infancia, el trabajo que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar de tercerización de servicios, me parece una cosa interesante. Y de cada país hay cosas que aprender y también cosas que uno puede enseñar. Y creo que esa es una lección clave. Y yo, desde que he llegado a Colombia, me estoy quejando de este tema. Termino con eso. Colombia tiene mucho que enseñar al resto de países y tiene mucho que aprender. Y lo que encuentro es que hay un serio problema de aislamiento. Le echamos la culpa a los pasajes de Avianca, TACA, LAC, que son increíblemente caros para visitar los otros países de América Latina. Pero tenemos que aprender de lo que nosotros venimos haciendo en América Latina. Tenemos el mismo idioma, los mismos problemas, las mismas virtudes, los mismos defectos, los mismos gustos, no la misma comida, desgraciadamente, para los peruanos. Y creo que tenemos que aprender entre nosotros. Lo que avance un país, el error que cometa un país no lo debe repetir nosotros. Y yo creo que esa es una lección clave para poder avanzar en el tema de inversión en infancia. Gracias, creo que estoy por 15 minutos. Entonces, la invitación para este momento de la agenda es compartir con ustedes las recomendaciones que ha hecho el Comité Internacional de Derechos del Niño sobre la inversión de los Estados miembros para los niños, las niñas y los adolescentes. Hemos abordado dos fuentes principalmente, una, obviamente la convención misma, pero en lo que a los comentarios se refiere, justamente la sesión de deliberación sobre los recursos que deben destinar los estados para los niños y las niñas que se hizo el 21 de septiembre del 2007 en medio de la Asamblea General, y también las recomendaciones de los 3 informes
que ha presentado Colombia al Comité Internacional de los Derechos del Niño en lo que al tema presupuestal se refiere. Entonces, simplemente esto es para recordar, me voy a permitir leer el artículo 4 de la Convención. Dice que los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Estas letras que están marcadas en azul claro han tenido una serie de discusiones amplias a lo largo de la historia en los países, preguntándose los Estados miembros qué quiere decir el máximo de los recursos de que dispongan. Pareciera ser una afirmación ambigua y entonces la Asamblea se vio en la necesidad de precisar el significado de esa aseveración. Entonces, el 21 de septiembre, como les cuento, se reunieron diferentes Estados miembros, se reunieron también los diferentes Estados donantes y hicieron un debate en grupos de trabajo sobre dos aspectos en particular. Uno referido a la mínima, digamos, a cuáles eran los elementos que se deberían tener en cuenta para poder abocar esta expresión de la máxima capacidad. Y la consideración inicial, de todas maneras, antes de iniciar el debate, es la que ustedes están viendo en la pantalla, que se debe trabajar por obtener cambios positivos en cada uno de los estados en su máxima capacidad, para mejorar la máxima capacidad de los estados progresivamente, pero tan rápido como sea posible, para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Más adelante hay una precisión también sobre esta parte de la discusión. Los expertos reunidos ese día tuvieron en consideración tres elementos. Uno, que hay una voluntad insuficiente de carácter político a favor de los derechos de los niños y de las niñas, y que esa voluntad insuficiente en los diferentes Estados miembros alrededor del mundo hace que efectivamente no se reflejen como una prioridad presupuestaria. Y bueno, justamente eso es lo que ellos consideran que debe, es una de las barreras que debe superarse. Otro de los factores que tuvieron en cuenta los expertos en ese momento eran los que afectaban la disponibilidad de los recursos. Hoy se ha hablado de varios de ellos. En el seno de la Convención se habló del gasto militar y de la importancia de valorar la oportunidad de ese gasto versus el gasto en infancia. Ya está repetido dos veces el gasto militar. El pobre monitoreo de la inversión y de su impacto a través de las políticas estatales. La ausencia de una cultura de rendición de cuentas que genere diálogos informados entre el gobierno, la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes, y la falta de coordinación entre las entidades con competencia en el campo de niñez. Mencionaban estos como algunos de los factores que afectan la disponibilidad de los recursos. También afirmaban que el proceso de presupuesto debe estar basado en los principios de participación, de transparencia, de accesibilidad y de universalidad, y que si todos los estados partes cumplieran estos principios se podría tener una mucho mayor asignación por una parte y un seguimiento más efectivo. Se debe procurar una distribución equilibrada de la riqueza en el contexto de las políticas económicas, es decir, se trata también de modelos de desarrollo social y fiscal, y se debe fortalecer y hacer eficaz el sistema tributario, la progresividad de los impuestos. Hace un llamado la Convención, el Comité, para que no haya un retroceso en ningún caso en la inversión que cada uno de los estados está haciendo sobre la niñez. Estábamos viendo antes los factores que afectan la disponibilidad. Veamos ahora, en concepto de esos expertos, cuáles son los factores que afectan el uso máximo de los recursos disponibles. Una cosa es que no tengamos suficientes y otra cosa es que teniéndolos no los invirtamos adecuadamente. Se refieren entonces ellos a la debilidad en el establecimiento de prioridades, a la insuficiente coordinación entre la oferta y la demanda de los servicios y a una falta de monitoreo regular e independiente sobre el uso de los recursos. Y en estos tres aspectos van a retornar posteriormente con recomendaciones muy específicas. También dicen que el análisis debe producirse, como lo decíamos al mediodía, en el marco de la perspectiva de los derechos humanos, y eso implica pensar en universalidad e interdependencia de los derechos. Recomiendan fortalecer el marco normativo para que asegure la inversión en la niñez, tal como veíamos ahorita en el ejemplo de Perú, y es indispensable contar con información confiable, exacta y con indicadores que permitan un efectivo monitoreo y evaluación del gasto público para la niñez. Yo volveré a pasar la nota que tú hiciste.
y también hacen un llamado para la reducción de las ineficiencias. Dice que, y esto me parece supremamente importante de compartir con ustedes, la progresividad no implica que los estados deban o puedan posponer sus obligaciones inmediatas. Y esta es una precisión al texto de la Convención que quisiera resaltar especialmente. Las instituciones financieras internacionales, que también es otro llamado, hoy no hemos hablado mucho de esas otras instituciones, deben revisar el impacto de sus políticas hacia la niñez, y debe haber una coordinación gubernamental en los diferentes niveles, nacional, regional y local, para mejorar el uso máximo de los recursos definidos a la niñez. Previas a estas consideraciones o estas discusiones que les acabo de contar, el comité hace entonces las recomendaciones en estos aspectos que están mencionados en la pantalla. Unas recomendaciones para fortalecer el marco legislativo, otras para mejorar los procesos presupuestarios, las políticas sociales y los derechos humanos, unas siguientes para aumentar la transparencia y fomentar una cultura de rendición de cuentas sobre la asignación y uso de los recursos, la promoción de la participación de los niños y las niñas en el proceso presupuestario, el uso máximo de los recursos, el establecimiento de prioridades en la asignación y el uso de los recursos para los niños, niñas y adolescentes. Un término que está traducido de esta manera en el comentario, y es la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, niñas y adolescentes, una realización progresiva y el rol de la cooperación internacional. Sobre el marco legislativo se dicen varias cosas, voy a enfatizar algunas de ellas. Una es una recomendación a los países para que se tomen medidas legislativas que garanticen una distribución y una asignación adecuada de los recursos según las prioridades nacionales establecidas. En el caso de Colombia tenemos 12 prioridades establecidas, y entonces aplicando la recomendación deberíamos tener los mecanismos para hacer seguimiento a la asignación de presupuesto para el cumplimiento de esos objetivos de política nacional. También recomiendan definir una proporción o un porcentaje del presupuesto estatal destinado específicamente a la niñez y a la adolescencia. En el caso de Colombia ese sería el equivalente a los parafiscales, pero también decíamos esta mañana que es muy importante que los parafiscales no se conviertan en el techo presupuestal para la niñez, sino en el piso presupuestal para la niñez, es decir, la posibilidad de aumentar recursos desde otras fuentes para que podamos realizar efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Evaluar sistemática e independientemente el gasto público social en niñez. En esto insisten mucho, dicen que el control político que se podría hacer desde los establecimientos legislativos es muy importante, pero que recomiendan a los estados fortalecer, por ejemplo, las defensorías o, en el caso colombiano, los entes de control, para que puedan hacer un seguimiento independiente al gasto público social. En cuanto a los procesos presupuestarios de políticas sociales y de derechos humanos, hacen una serie de consideraciones antes de las recomendaciones. Insiste en el que el propósito último de las políticas, incluidas las políticas fiscales, es la garantía de los derechos de las personas. El crecimiento y la estabilidad económica tienen que ser un medio y no el fin en sí mismo, y se reconoce que la productividad y la competitividad se alcanzan si se desarrolla el capital humano y social, y que esto se logra a través de la inversión justamente en educación, salud, protección, etcétera, en niños, niñas y adolescentes. Hacen otra consideración, y es que los Estados miembros deben comprometerse con nuevos o adicionales recursos para la niñez, en tanto invertir en esta población es la mejor forma de garantizar el desarrollo humano equitativo y sostenible, y un requisito en las prioridades sociales y económicas de todos los gobiernos. Mencionan la importancia de los procesos de descentralización y de autonomía territorial como un mecanismo para el logro efectivo de la asignación presupuestal, y también hacen alusión a contar con administración pública, que la administración pública tenga metodologías de seguimiento y análisis al presupuesto. Toda la sesión de la tarde ha estado definida justamente a ese punto, a esa recomendación particular de esta sesión del comité. La inversión en la niñez, está claro, tiene un alto retorno social. Recomiendan entonces priorizar la niñez en las asignaciones presupuestarias como forma de asegurar el máximo retorno de los escasos recursos. A veces el argumento es: como hay muy pocos recursos, no se los destinamos a la niñez. Justamente lo que está diciendo el comité es lo contrario: como hay pocos recursos, destínenselos a la niñez, que es la mejor manera de hacerlos rentables. Hacer visible en el presupuesto la inversión sobre la niñez, hacer monitoreo y análisis presupuestario basado en los derechos humanos de los niños y las niñas,
asumir un enfoque exhaustivo de derechos, en esto ya hice énfasis en términos de universalidad e interdependencia. El énfasis en las asignaciones encaminadas a lograr el crecimiento económico no se hagan a expensas del gasto social. Hacen entonces una serie de consideraciones y recomendaciones en términos de transparencia y rendición de cuentas. La primera es que, dados los presupuestos nacionales son documentos políticos, también hemos discutido que muchas veces se cree que el tema presupuestario tiene un altísimo componente técnico o predominantemente técnico, y lo cierto es que el tema presupuestario es el máximo contenido político. En tanto ellos demuestren cuál es la asignación para los niños y las niñas, estarán dando cuenta también de la prioridad que este grupo poblacional tiene en cada uno de los estados. Aluden a la transparencia en el proceso de asignación presupuestal y se refieren a una transparencia interna y externa. En la interna hablan de que la ciudadanía en general y los niños y las niñas puedan tener claros cuáles son los ingresos, los gastos y el balance de esas dos perspectivas. También que se puedan hacer evaluaciones de impacto de las inversiones que se están haciendo sobre la niñez. Eso también ha sido repetido a lo largo del día hoy, la importancia de valorar, de evaluar qué está pasando con las políticas, los programas, los proyectos sociales de manera permanente. Y también hablan de una transparencia externa en términos de que el presupuesto debe ser abierto y accesible a todas las personas, incluidos los niños, las niñas y los adolescentes. Reconocen que la información presupuestaria puede ser difícil de obtener y de entender, pero se puede ver afectada también por la poca capacidad de gasto, por la corrupción, y se recomienda entonces una sistematización exacta de información y un análisis efectivo y permanente del presupuesto público. Dadas estas consideraciones en los términos de transparencia y cultura de rendición pública de cuentas, el comité recomienda alimentar la discusión pública de los presupuestos estatales. Creo que eso es el objetivo de la alianza al convocar un foro como estos, digamos, nos instan a seguirlo haciendo. El proceso presupuestario debe ser transparente y participativo. La información sobre los criterios de asignación y distribución debe estar a disposición de todas las personas, y deben desarrollarse e implementarse sistemas efectivos de seguimiento. Recomiendan también que los informes entregados por los estados al comité, nosotros deberemos presentar el informe el año entrante como país al comité, incluya información financiera sobre los recursos disponibles, sobre la proporción de esos recursos disponibles invertidos en la niñez, distribuido por sectores y con respecto a otras prioridades como gasto militar. Todos los interesados a nivel nacional deben involucrarse en el proceso presupuestario y se debe asegurar la rendición de cuentas consistente y sistemática de todos los funcionarios públicos y tomar las medidas para remediar la ineficiencia y el desperdicio de recursos públicos. El siguiente grupo de recomendaciones aluden a la participación de los niños y las niñas en el proceso presupuestario, y obviamente lo primero que asegura el comité es la necesidad de que los estados partes cumplan o implementen el artículo 12 de la Convención, que dice que los niños y las niñas deberán participar en todas las decisiones que afecten sus vidas y su buen desarrollo. Entonces obviamente aluden a ese artículo, y enseguida dicen que los estados partes deben asegurar el proceso de asignación de recursos, que el proceso de asignación de recursos sea tan participativo como digamos, al máximo posible, y que en esa participación los niños y las niñas estén presentes, pero que además no solamente estén presentes en la discusión, sino estén presentes en la toma de decisiones, y también subraya la importancia de la participación de la sociedad civil. Insta a que se promueva la participación en todo el proceso de toma de decisión del presupuesto público, y solicita a los estados miembros que informen al comité sobre los resultados de este proceso de participación y sobre cómo los planes nacionales de acción en favor de los derechos de los niños y las niñas están o no afectando el presupuesto nacional. Sobre el uso máximo de los recursos, dice que la naturaleza exacta de lo que este término significa es un reto para los estados, es un reto también para la comunidad internacional y para el comité mismo, y por eso deciden hacer una sesión como la que yo estoy refiriendo. Resaltan la importancia de las herramientas de evaluación en el uso de los recursos y reconocen la necesidad de desarrollar indicadores mesurables para ayudar a los estados firmantes a monitorear y evaluar el progreso en la implementación de los derechos de los niños según es definida por la Convención. Digamos que, para poner un ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un acuerdo establecido entre todos los estados firmantes de la Convención, entre otras, y de otros
sobre los cuales uno podría tener una primera aproximación a estos indicadores. Sabemos también todos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no contemplan, por ejemplo, todo el campo de los derechos asociados a la protección o a la ciudadanía, y que sería muy importante desarrollar y precisar indicadores en esta materia. Sin embargo, en Colombia, en la política nacional, en el plan decenal, están definidos los indicadores, es decir, ya tenemos este primer avance, y ahora lo que es necesario es ligar la inversión presupuestal a la eficiencia en el cumplimiento de esas metas sobre los indicadores trazados. Otra de los grupos de recomendaciones alude al establecimiento de prioridades en la asignación y uso de recursos para los niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí se habla justamente de enfatizar en los grupos marginados y en los grupos desfavorecidos, en establecer prioridades nacionales y en asegurar que estas prioridades puedan ser monitoreadas. Sobre el tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, dicen que además de la legislación se requiere que los estados aseguren la disponibilidad de rectificaciones por vía judicial. Aquí tenemos muchas en Colombia, los ejemplos en salud, por ejemplo, o en otros campos de derechos, que por vía judicial se han, desarrollado mecanismos de exigibilidad de los derechos. Aquí el comité exhorta a los estados para que esos procedimientos se fortalezcan y pueda ser otro mecanismo de solicitud de recursos o de garantía de recursos para los niños y las niñas. Los cuerpos adjudicadores, en este caso el gobierno central y el Congreso de la República, tienen que ser capaces de brindar una completa judiciabilidad de los derechos para asegurar su completa realización. Digamos que si no son exigibles, se queda en el papel lo que está previsto sobre los derechos en general y sobre los de los niños y las niñas en particular. Los procedimientos judiciales deben ser sensibles y amigables para con los niños y las niñas. El otro tema de discusión y sobre el que hay recomendaciones es la realización progresiva. ¿Qué quiere decir progresividad en este caso? Entonces, el comité afirma que este principio es incomprendido o interpretado como si implicase que tales derechos no son aplicables inmediatamente y tienen un carácter de aspiración, es decir, como que nos los posponen y nos los hacen pensar como un sueño. El comité recomienda que se entienda como la imposición de la obligación inmediata de los estados a tomar medidas específicas para avanzar tan expedita y efectivamente como sea posible hacia la comprensión total de los derechos. Subraya que hay obligaciones que requieren ser implementadas de inmediato. Se relaciona también con otra expresión que son las obligaciones básicas. Voy a leer las obligaciones básicas: alimentos esenciales, acceso igualitario a servicios de salud, albergue y vivienda básicos, cobertura de seguridad o asistencia social, protección familiar y educación básica, y afirma que todos los estados, sin importar el nivel de desarrollo, están obligados a tomar acción inmediata para implementar estas obligaciones con la mayor prioridad. Cumplir con las obligaciones relacionadas al núcleo de cada derecho no debe ser dependiente de la disponibilidad o no de recursos de los estados, es decir, la insuficiente capacidad financiera no justifica o no evade, no elude la responsabilidad de los estados de garantizar esas obligaciones básicas. Hablan también del rol de la cooperación internacional. Esta mañana algo se mencionó sobre el particular y dice que todos los estados también deben buscar la cooperación internacional sin importar cuál sea el nivel de contribución que tengan. Exaltan el objetivo de las Naciones Unidas de una ayuda internacional para el desarrollo que alcance el 0.7% de los presupuestos nacionales. En Colombia, según la información que dio la Agencia de Acción Social, Presidencial para la Acción Social, estamos en el 0.22% del presupuesto general en contribución de toda la ayuda de cooperación, no solamente para niñez, sino en general la cooperación para el país. Los estados donantes consideran la convención como el marco para la ayuda internacional en pos del desarrollo. Esto también es muy importante, es el llamado a que los países donantes realmente tengan esta como su carta de navegación, Los estados firmantes se comprometen a destinar en la mayor medida posible los recursos de la cooperación para los niños y las niñas, establecer ahí una prioridad. También es orgullo contar que Colombia tiene una mesa de cooperación en infancia y adolescencia liderada por Acción Social, que ha pretendido una mayor alineación de toda la cooperación con los objetivos de política nacional. Instituciones financieras internacionales deben tener como consideración primaria el interés superior del niño en el desarrollo e implementación de sus políticas,
y se debe trabajar conjuntamente con los gobiernos para que la cooperación sea realmente coordinada y efectiva. Las recomendaciones particulares para Colombia, yo las voy a saltar porque son largas, pero al final tengo 2 diapositivas de síntesis. Aquí están las recomendaciones. En las recomendaciones al primer informe prácticamente no se alude al artículo 4, digamos, no hay una recomendación específica, pero en el segundo y en el tercer informe progresivamente hay cada vez más recomendaciones en el tema presupuestal. Aquí están todas las recomendaciones del segundo informe, del tercer informe, que quedan en la presentación para consulta posterior de ustedes. Están transcritas literalmente las recomendaciones y para compartirlo con ustedes, básicamente las recomendaciones afirman que invertir en Colombia para los niños y las niñas, ¿en qué o para qué? En primera instancia, para disminuir la pobreza y la inequidad, pues sus principales afectados son los niños y las niñas, y para atender a los niños y las niñas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y en las recomendaciones se mencionan particularmente estos temas: discapacidad, salud mental, poblaciones indígenas y afrodescendientes, salud sexual y reproductiva de adolescentes, suicidio, VIH-Sida, desplazamiento forzado, desmovilizados y víctimas de niños. Esas son, entre las 2 recomendaciones últimas, los temas de vulnerabilidad en los que el comité recomienda a Colombia una mayor inversión. ¿Invertir en qué? ¿Para qué? Para superar las condiciones de pobreza, inequidad y vulnerabilidad. ¿En qué? En políticas, programas y servicios de promoción, prevención y atención, coordinación de los asuntos de niñez en todo el territorio nacional. El comité recomienda al Estado colombiano aumentar los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector del sistema para que se pueda hacer esta coordinación en asuntos de niñez en todo el territorio. Recomienda también invertir en el talento humano calificado. A lo largo de todas las recomendaciones se hace énfasis en que al referirse a recursos no son solamente recursos monetarios, sino que son también recursos humanos, recursos físicos, recursos de conocimiento, de tecnología, de innovación, que deberían ponerse al servicio de la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Recomienda invertir en infraestructura de servicios sociales y en el fortalecimiento y mayor presencia territorial de las instituciones. En particular menciona al sector educativo, al sector de la salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo y a la Registraduría General de la Nación. Muchas gracias. Entonces creo que Ana María es la persona que nos va a presentar ahora la agenda que sale de la discusión del día de hoy. Bueno, pues como ustedes saben y lo había dicho esta mañana, digamos, el objetivo fundamental de este foro era poder crear una agenda. Hemos visto unas necesidades, no solamente en identificar esos recursos, de dónde provienen y cómo financiar y garantizar los derechos de la niñez, sino también cómo crear sistemas que nos permitan hacer el seguimiento, no solamente para identificar el monto total de inversión, sino también para poder medir su eficacia. Entonces, teniendo en cuenta la discusión y las presentaciones de los diferentes panelistas, digamos, consideramos que esta es la agenda que puede ayudar a organizar el trabajo de la Mesa de Economía y Niñez y comenzar a involucrar a los diferentes actores que hemos identificado como actores estratégicos, teniendo en cuenta, digamos, la experiencia que ha tenido Perú y otras experiencias que ha promovido Save the Children a través del grupo de inversión. Sabemos que una de las principales actores debe ser la vinculación de las universidades para que nos comiencen a, digamos, a comenzar en alianza a producir estos estudios que nos puedan dar evidencia sobre cómo, digamos, abordar el tema, no solamente metodológico del seguimiento, sino también comenzar a hacer estudios del impacto de la inversión social. También, pues, las organizaciones que hacen parte de la alianza. Otra de las alianzas que nos parecen estratégicas
ha sido este trabajo que hemos iniciado con la Contraloría General de la Nación, porque digamos, a través de ellos podemos acceder a una información que en el pasado el Grupo de Economía y Niñez ha visto que, digamos, se generan bastantes barreras, y comenzar a también lograr esa movilización social en torno a unos acuerdos que vamos a ver acá representados en la agenda. Entonces, tenemos tenemos un punto fundamental, que es los acuerdos sociales nacionales y territoriales para poder lograr, en primer lugar, el aumento, la diversificación y la protección de las fuentes. Eso es digamos, una de las recomendaciones que vimos en cada una de las presentaciones. Luego, la necesidad de digamos, llegar a una definición y clasificación del gasto social para la niñez. Vemos cómo las diferentes metodologías y definiciones, si bien está, digamos, dada por ley, pero se da digamos, en ese seguimiento y en esa definición se ve cómo digamos, se aborda desde diferentes perspectivas, con lo cual se incluyen en algunos casos unos elementos, digamos, rubros que en otros casos, como nos mostraba la presentación en la Contraloría, no hacen parte de lo que sería la definición del gasto público social. Otro punto es institucionalizar el seguimiento del gasto público social por finalidad para la niñez. Eso nos permitiría no solamente mirar el tema del gasto público social, sino específicamente en el tema de niñez, y poder identificar, digamos, cuáles son los recursos que deben llegar o que están llegando para poder garantizar los derechos de la niñez. También la protección y el incremento del gasto público para la niñez. Esto, como vemos, existen unas fuentes que ya se han identificado, que son las que están orientadas a la garantía de los derechos de la niñez, y la idea es poder garantizar que se mantengan y, en lo posible, incrementarlas, y hay que hacer, digamos, una agenda pública una agenda en incidencia política para poder lograr este objetivo. También los mecanismos para la eficiencia y la transparencia del gasto público social para la niñez. Veíamos esta mañana que no es suficiente mirar las fuentes, sino también ver el impacto que tiene esto real en la transformación de las condiciones de los niños y las niñas y los adolescentes. También la construcción de la ciudadanía en la gestión de lo público, y esto tiene que ver con la rendición pública de cuentas. Todo esto se debe hacer, digamos, a través de la evidencia y el conocimiento y la información sobre los siguientes puntos. Primero, precisar el gasto social con énfasis en la infancia y la adolescencia. Hemos avanzado en el gasto público social, pero no hemos entrado a detallar el tema de infancia y adolescencia, entonces es poder avanzar en eso. Medir el impacto de las reformas sociales y económicas y el impacto que tienen los programas directamente en las condiciones de los niños y de las niñas. Y también ampliar el conocimiento del impacto de la crisis económica. Veamos esta mañana en la presentación de Alfredo Sarmiento y también en la de Jorge Orosa, que digamos, las crisis anteriores generaron unos efectos, y podemos comenzar a mirar esos aprendizajes para poder generar unas estrategias que nos permitan crear, digamos, programas, políticas que busquen mitigar esos efectos. Adicionalmente, ampliar el conocimiento del impacto, por último, propiciar la participación de los niñas adolescentes en los asuntos del gasto público social. Ahorita, con la presentación de Olga Izaza, veíamos que justamente eso hace parte de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, y también, digamos, es algo que se ha promovido siempre desde la Alianza por la Niñez Colombiana, y que además es un mandato del Código de Infancia y Adolescencia, y es cómo incluimos la voz de los niños en los asuntos que tienen que ver con ellos y que los afectan directamente, como es el tema del gasto público social, que en últimas es lo que define esas prioridades y cómo vamos a financiar la garantía de los derechos. Entonces, esta es la agenda que proponemos. Esperamos que a partir de este foro se puedan generar una serie de espacios de interlocución, no son también diferenciados con la academia, otros directamente con la Contraloría, y mirar a ver cómo vamos propiciando el desarrollo de esta agenda que proponemos para la mesa. Sí, solo quería proponerle que en el punto 8
se precise un poco más medir el impacto de las reformas sociales y económicas. Entonces ahí yo creo que habría que especificar claramente que para el caso del Sistema General de Participaciones, yo creo que debe ser expreso, ¿no? Que quede expreso, si se quiere ponerlo así, como una defensa, digamos, de esos recursos, de ese pacto constitucional que se hizo en el 91, porque en el 2016, o sea, en este momento, hasta el 2016, ese pacto está vigente, y en ese año, más o menos desde el 2015, va a empezar otra vez la discusión de cuántos son los recursos de participaciones para los territorios, para la educación, para la salud, y en esa discusión pues nosotros debemos estar preparados, digamos, para eso. Si es que antes no se les ocurre alguna reforma constitucional, digamos, eso debemos tenerlo presente. El segundo componente ahí es el tema del efecto de las reformas tributarias sobre los ingresos corrientes de la nación. O sea, cada vez que se hace una reforma tributaria, digamos, sobre todo las organizaciones sociales que se ocupan de lo social, a veces pues como que la gente no entiende cómo es esto de la reforma tributaria, pero en el fondo hay que estar pendiente siempre de eso, porque como vimos allá en la presentación, hay una parte de esos recursos que finalmente van a ir al gasto público social. Entonces ese sería otro. Y el tema de los parafiscales, que también debe quedar allí expreso, digamos, como que plantearse una reforma de esta fuente, pues realmente estaría generando un problema, digamos, enorme a la financiación de un sector social, pues a la niñez, básicamente, ¿no? Eso, digamos, que quedara aquí. Sí. El tema de los parafiscales, yo creo que es importante señalar que los candidatos a la presidencia, tanto del partido de la U como el Partido Verde, ambos han afirmado que van a proteger los parafiscales, y es algo que no van a comenzar a no van a buscar promover, digamos, a través de una reforma. Entonces, creo que hay que tener los argumentos, pero yo creo que es importante concentrarnos en los primeros dos que decías, porque ese ya es un espacio que se ha venido discutiendo y creo que muchos saben el impacto que tendría reducirlos o eliminarlos. Bueno, pues les agradecemos a todos su presencia, especialmente a todos los que se han quedado hasta esta hora. Les queremos decir que el foro ha estado siendo transmitido a través de la página web. Por lo siguiente, toda la memoria del foro se puede consultar en la página web, y ahí también colgaremos todas las presentaciones de los expositores para que también puedan tener una posterior consulta. Muchísimas gracias.